Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una verdadera bomba en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a desentrañar las últimas noticias sobre una posible confrontación, unas palabras bastante fuertes entre dos de los nombres más sonados, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué ha pasado entre ellos? Es verdad que Can Yaman le ha lanzado un mensaje bastante directo a Demet, diciendo, esa no eres tú. Quédate conmigo para descubrir todos los detalles. Y si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir no son extraños para nosotros. Sus caminos se cruzaron de una manera muy especial, marcando el inicio de una química innegable en la pantalla que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo, especialmente con Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? La complicidad entre sus personajes, Candivit y Sanemeyn, era tan palpable que las especulaciones sobre su relación en la vida real nunca cesaron. Y de hecho hubo un tiempo en que esa química pareció volverse realidad, cuando confirmaron su relación sentimental. Fue un momento de éxtasis para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la pantalla. Los fans de ambos actores y en particular de la pareja que formaban, vivieron un sube y baja de emociones. Hubo momentos de felicidad, de especulaciones sobre bodas y luego, inesperadamente, la noticia de su separación. Y como era de esperar, una ruptura entre dos figuras tan mediáticas siempre genera preguntas, sobre todo cuando no hay una explicación clara o detallada por parte de los implicados. El silencio o las declaraciones vagas suelen alimentar los rumores y las teorías de conspiración. Ahora, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, las recientes declaraciones de Can Yaman. Se rumorea y ha sido ampliamente cubierto por la prensa del corazón turca, que Can Yaman ha hecho un comentario que muchos interpretan como una indirecta, o más bien una crítica directa, hacia Demet Özdemir. La frase que resuena es nada más y nada menos, esa no eres tú. Imaginen la magnitud de esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué ha podido suceder para que Can Yaman sienta la necesidad de decir algo así, y públicamente? Para entender esto, debemos viajar un poco en el tiempo y analizar las trayectorias de ambos después de su separación. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en varias producciones importantes, consolidando su carrera y demostrando su talento. Por otro lado, Can Yaman ha tenido una carrera internacional cada vez más fuerte, expandiendo su público y participando en proyectos fuera de Turquía, como en Italia. Sin embargo, las relaciones personales de las celebridades siempre están bajo el microscopio, y los cambios en la vida de alguien, ya sea personal o profesional, pueden ser interpretados de mil maneras. Las redes sociales juegan un papel fundamental en estas dinámicas. Una simple publicación, un like, un comentario pueden ser analizados hasta el último detalle por miles de seguidores ansiosos por encontrar significados ocultos. Y parece que en este caso, algo publicado por Demet Özdemir, o quizás algún comportamiento de ella que ha salido a la luz, ha sido el detonante para la reacción de Can Yaman. Los rumores apuntan a que Can Yaman, al ver o escuchar algo sobre Demet, sintió que esa imagen o esa actitud no se correspondía con la persona que él conoció y con la que compartió una relación. Podría ser algo relacionado con su forma de ser, sus decisiones de vida, o incluso, la manera en que se presenta públicamente. La frase esa no eres tú sugiere una desconexión, una decepción, o quizás una sensación de que la persona que solía ser ha cambiado de una manera que no aprueba. Es importante recordar que aunque hayan sido pareja y hayan compartido momentos íntimos, las personas cambian. Las experiencias de vida, las nuevas relaciones, los éxitos y los fracasos, todo moldea a una persona. Y a veces esos cambios no son del agrado de quienes nos conocieron en etapas anteriores. ¿Podría ser que Can Yaman se refiera a la manera en que Demet maneja su fama? ¿O quizás a sus relaciones actuales? La prensa turca es conocida por ser bastante intrusiva, y la vida privada de sus estrellas es un material de primera. Es posible que se hayan filtrado detalles o que la propia Demet haya compartido algo que Can Yaman considera fuera de lugar o que contradiga la imagen que él tenía de ella. Otra posibilidad es que estas declaraciones no sean tan directas como parecen.
A veces, en el mundo de las celebridades, las indirectas se lanzan de manera sutil, esperando que la otra persona, y el público en general, capten el mensaje. Si esto es así, la frase «esa no eres tú» sería una manera de marcar distancia, de mostrar desaprobación, o incluso de lanzar una advertencia velada. Es crucial mantener la calma y no dejarse llevar por el sensacionalismo, pero tampoco ignorar las señales. Si Kanyaman ha dicho esto, o ha dado a entender que lo piensa, hay un motivo detrás. Podríamos estar ante una herida no cerrada, una diferencia de opiniones fundamental sobre la vida, o simplemente una reacción ante algo que lo ha incomodado profundamente. Piensen en la intensidad de la relación que tuvieron. Estuvieron juntos durante un periodo significativo, compartieron proyectos, sueños, y probablemente muchos momentos de intimidad. Cuando una relación así termina, y las personas toman caminos diferentes, a veces surgen fricciones, malentendidos, o incluso resentimientos. La frase «esa no eres tú» podría ser una expresión de ese descontento. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos apoyan a Kanyaman, creyendo que está defendiendo sus principios o expresando una verdad. Otros, en cambio, defienden a Demet Özdemir, argumentando que cada uno tiene derecho a evolucionar y cambiar, y que Kanyaman no debería juzgarla. Es el eterno debate sobre la libertad individual frente a las expectativas de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Lo que sí está claro es que este tipo de declaraciones, sean intencionadas o no, generan un revuelo mediático enorme. Los programas de chismes, los blogs de entretenimiento, las redes sociales, todo explota con este tipo de noticias. Y para nosotros como espectadores interesados en este mundo, es fascinante analizar las posibles causas y consecuencias. Si nos ponemos a pensar en la psicología detrás de una frase así, podemos inferir varias cosas. Si Kanyaman realmente dijo «esa no eres tú», podría estar experimentando 1. Decepción quizás esperaba que Demet mantuviera ciertas características o valores que él admiraba, y se ha sentido defraudado al ver que ha cambiado. 2. Desaprobación puede ser que no esté de acuerdo con las decisiones que Demet ha tomado en su vida, ya sean personales o profesionales, y lo expresa a través de esa frase. 3. Nostalgia tal vez esté comparando a la Demet actual con la Demet que conoció y amó, y siente que ha perdido algo de esa esencia. 4. Protección en algunos casos, esta frase podría interpretarse como un intento de despertar a la otra persona, de hacerle ver que se está desviando de su camino. 5. Enojo o resentimiento si la ruptura no fue amigable, podría ser una forma de expresar su frustración o su enojo. Sin embargo, es fundamental recordar que todo esto son interpretaciones. Hasta que no haya una confirmación directa y detallada por parte de Kanyaman, todo sigue siendo especulación. Pero, ¿no es eso lo que hace tan emocionante el mundo del espectáculo? Esa mezcla de hechos, rumores y teorías que nos mantiene enganchados. Lo que sí podemos asegurar es que esta controversia añade una capa más de interés a la ya fascinante historia de Kanyaman y Demet Özdemir. Son dos artistas de gran talento con carreras brillantes, y que, por azares de la vida, compartieron un capítulo importante. Ahora sus caminos parecen haberse bifurcado aún más, y este tipo de declaraciones alimentan la curiosidad sobre sus vidas actuales y su percepción mutua. Es importante también considerar el impacto que estas palabras pueden tener en la imagen pública de ambos. Mientras que para algunos Kanyaman puede parecer un hombre sincero y directo, para otros podría ser visto como alguien que juzga o que no respeta la evolución personal de su expareja. Y del mismo modo, las acciones de Demet, o la forma en que se presenta, pueden ser interpretadas por sus seguidores de diferentes maneras. En definitiva, este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los guiones y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias complejidades, sus propias historias y sus propias formas de procesar las relaciones y sus rupturas. La frase «esa no eres tú» puede parecer simple, pero encierra un mundo de posibles significados y emociones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que Kanyaman se refiere a un cambio real en Demet Özdemir? ¿O es simplemente una frase dicha en un momento de frustración? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Y así, hemos llegado al final de este análisis sobre las supuestas palabras de Kanyaman dirigidas a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta controversia,
la dinámica de su relación pasada y las interpretaciones que se le pueden dar a una frase tan intrigante como, esa no eres tú. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por su interés en las noticias del mundo del espectáculo. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este análisis con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente curiosos de las polémicas del mundo del cine y la televisión. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para estar al día con las últimas noticias, análisis y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.